Buenos días a todos. Pues nada, hoy volvemos a salir a pescar. Iremos al Chambel igual, porque además el otro día estuvimos un par de horas y cogimos 4 kilos en un par de horas de pajeles. Además pajeles guapos, porque cogimos a lo mejor 15 o 20 y hicieron ya los 4 kilos. Esperemos que no nos pase como otro día, de que a las 11, 11 y media se levanta aire, olas, no nos dejan pescar. La verdad que el tiempo es súper raro. Es decir, esta primavera también está saliendo de mañana muy bien, es decir, a la mañana no hace nada de aire, el mar está plato, pero luego a las 11 y media, 12 de la mañana se empieza a complicar y empieza a salir aire y olas y nos tenemos que ir. Eso nos pasó el otro día, ¿vale? Y tenemos que ir al puerto antes de la hora. Esperemos que hoy nos deje. Tenemos salida hoy, ¿vale? Y el domingo. Es decir, que esta semanita, por lo menos un par de veces, salimos. Que la buena época de la pesca es ahora, la primavera. Si nos deja el tiempo, claro. Si no... Ahora es la época también de alguna salida a que podamos salir al Denton o cosas así. Pero vamos, que para gente un poquito más experimentada. Porque meterle a gente también, un ejemplo, que puedas coger un Denton de 4 personas, pues oye, no van a disfrutar. Porque lo primero, que no saben muy bien coger un bicho tan grande, y luego a lo mejor de entre 4 cogen uno y te tiras toda la mañana. En cambio el Chambel, pues, oye, pues quieras que no, están todo el rato cogiendo pajeles, algún sargo, alguna dorada, y bueno, eso es lo que intentamos hacer. Y nada, tenemos aquí a la otra jefa. Hola, buenos días. A ver qué tal se nos da hoy. Primero que nos deje el tiempo, porque es que las otras veces a las 11, 11 y media empieza a levantarse En ahora. teoría hace buen tiempo hoy. No, y el otro día también en teoría también. Lo que pasa es que es cierto que al mediodía se levanta viento y se estropea. Y te tienes que mover. Y esperemos que nos deje. Tenemos salida hoy y el domingo, también. así que grabaremos. Y sacar vamos a sacar, no sé si mucho o poco, pero sacar vamos a sacar. El otro día sacamos, además, verás cómo creo que van a salir los pajeles más grandes de lo que normalmente los cogemos. Ya está hablando de 500, 600 gramos de pajeles, porque el otro día cogimos 15 o 20, tampoco eran muchos, pero hicieron 4 kilos, ¿eh? Ah, mira. Es decir, que están tan ciclados, tan fuertes. Venga, pues nada, así sacamos algo y empezamos a grabar. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver el mar. Estamos esperando a los clientes. Vamos, que el mar se va a ir de lujo, ya os lo digo yo. Que a esta hora, a primera hora, al amanecer, está el agua perfecta. Recuerdo de alguno que conozco de Canarias, no sé si en esta fecha, en junio y tal, lo de los vientos elíseos y eso, tal, lo que aquí no existe. Pues es más o menos parecido. Porque ¿cómo puede ser que casi todos los días sobre las 11 y pico empieza a levantarse aire y olas? Que es parecido a lo que me han contado muchas veces en Canarias, de los vientos elíseos, que dice que se lían que no veas. Que no, se tiran a lo mejor un mes y pico sin poder salir, ¿eh? Pues algo así parecido, no a gran escala, pero es lo que me estoy dando cuenta hace ya tiempo, de que el mar se complica. Ahora mismo no hay nada de viento. Ahí los marineros. Nada de viento y el mar pues estará bien. Luego llego yo, salgo con el barco y a las 2 horas, 3 horas se lía. Verás cómo está el mar, seguro. Míralo, platito. Anda, mira cómo hay peces ahí. En superficie. Mira cómo va por él. La gaviota. La cogió, ¿eh? Yo creo que era pequeñín. Qué casualidad. Algo que no estoy haciendo, que es temporada ahora mismo de pajareras, ¿vale? Pues como vamos al Chambel y nos fondeamos, pero el otro día me di cuenta, ¿sabes qué? Mira, me fondeo, me pongo al Chambel. ¿Y qué hace la gaviota? Se ponen alrededor para ver esos peces que coges desde fondo, los lanzas pues, para soltarlos, salen atontados y los cogen. Bueno, lo que os quiero decir con esto, que se ponen gaviotas alrededor del barco, varias. Yo creo que los peces abajo ven que hay gaviotas, se piensan que hay peces, y ¿qué hacían los peces? Subían arriba a superficie y se veían. Quiero decir con esto de que no voy al spinning con nada, pero lo suyo sería que preparar una caña al spinning por si se acercan al barco. Si se acercan al barco, poder lanzar algo de spinning, cosa que estamos al langostino. Pero eso es para cogerme a las balsas, ir al curricán o
directamente con bombeta, con un raglu y un delta o algo fuerte, ¿vale? Para lanzarles y sacar vagonetas de estas de 7 o 8 kilos. Que es su temporada ahora, ¿eh? Que el otro día me di cuenta, digo, madre mía, estaban comiendo encima del barco. No sé qué sería eso. No, pero tenían pinta de ser algo grande, ¿eh? Alguna vacoreta o lo que sea. Claro, al ver las gaviotas, hacen sombra abajo y dirán, arriba hay comida, y suben para arriba. Luego, claro, ¿qué pasa? Que como no tengo que preparar la caña, pues no te da tiempo a prepararla en ese momento. Estoy mirando el mar y ya os digo que está muy bien. Yo tengo que salir un día por las balsas a investigar a ver si están siendo las pajareras ya tienen que estar. Pajarera más de atún y vacoretas de estas gordas, de 10-12 kilos. Es su tiempo ahora, la primavera. Se juntan ahora varias cosas, que son los dentones y las pajareras. Es decir, que tienes que elegir a una cosa o la otra. O el chambel, y el chambel no fallas. Venga, pues nada. Así podemos estar esperando a los clientes, así vienen. Y a ver qué cogemos hoy. Estoy mirando porque este puerto hay unas fechas en primavera, abril, mayo, que se pone de barracudas hasta arriba, pero barracudas de 6, 7, 8 kilos, muchísimas. Y estoy buscando y todavía no han entrado. Esto como cuando sube los salmones por el río, yo creo que es más o menos parecido, porque de repente entran todas a la vez. Y se te juntan aquí, pues a lo mejor 80, 90, 100 barracudas, Además, en la zona del principio, que no se pueden pescar porque está aquí en el puerto. Pero que... no sé si se verán las manos, pero así, de metro y pico. Imaginaros 7, 8 kilos siendo así de gorda, más o menos, imagínate lo largo que son. Y muy buenas, que disfrutas viéndolas ya de por sí y tal. Pues todavía no han entrado. Estoy buscándolas por debajo de los barcos. Se ponen al principio, ahí bueno, al principio no, al final del puerto. Pero exagerado, que un día me gustaría, lo que pasa es que esas se asustan, no son como los mujos. Meter la cámara, la GoPro, por dentro del agua y grabarlas. Pero esas se asustan, esas no son como los mujos, que les tiras pan y esas se cogen y cuando te ven con la GoPro hace fu y se van. Pero sí que me hubiera gustado grabarlas. Pues nada, esperamos a los clientes, tiene que estar a punto de llegar ya. No veo ninguna, Luego a lo mejor es que tiene que entrar más el calorcete, ¿sabes? Ya casi en mayo, yo creo en mayo. Sí, sube arriba. Sube. Es mooi. Es un pajel, pero le falta un poquito, le falta un poco más grande. Es mooi vis. Pues. Small one. Piensa que es muy pequeño. Sí. Más o menos así es como tienen que ser, más o menos, así. Así, Okay, así. Uf. Mira, está muy chiquito. No, pero es que la ha cogido del lomo. Pero este es más grandecito, de verdad. Ese ya tira ya más. Dat is een betere, ja. ¿No te crees? Sí, eso sí coge uno grande, pues. Dit is mooi, denk ik. Mira, Vero, este sí es más grande. Este sí. Se va a ser así. Mira, ese es bueno. Sube. Ese es bueno. Ja. Así es como tienen que ser, como este. Ja. Así, ok, ese, así. Zo. Bueno, visto que... Mira qué señor lo tengo aquí. Voy a probar un poquito jigging con plumitas. Es decir, he puesto el jigging abajo, el jig, que este no me acuerdo cuál era, qué imitación era, es pez natural. Y luego, mira, aquí de fondo tenemos a la princesa del pueblo, iba a decir, la princesa del barco, Lady Fishing. Y bueno, es que marca muchísimo pescado, si os fijáis, marca muchísimo pescado. Y voy a probar a ver qué me encuentro ahí abajo. Sí, yo amo. No. Ah, mira. Ángel. Ja, mooi.
Sí. Mira, qué bueno ese. Bueno, pues el jigging no ha funcionado. Tampoco está mucho tiempo. Es que el jigging no es fondeado, ¿sabes? Se te tienes que mover, ¿sabes? A la deriva. Y estamos fondeados. Estamos más para el chambel. Así que he cambiado el chambel y a probar. A ver qué tal se me da. Estamos sacando pescado, pero muy pequeñín. El otro día eran más grandes. Y era la misma zona. Pero vamos a probar nosotros, a ver. Ja, oké. Ja. ¿Ves? Mira, mira. He cogido uno. Ah, No, lo he cogido, le he clavado, pero ese grancito, ¿eh? ¿Ves cómo da cabezazo? Een grote. Nee, die had hier de kapitein. Of ja, zo groot, maar. Mira, mira, Vero. Ja. Levántalo para arriba. Mooi. Mira, este es bueno, ¿Vero? Ja. Mira, Ja, gewoon. este es bueno. Ja. Mooi, hè? Ese sí es bueno. yeah, this is good. Estaba jugando. Ja. Ya está. Mooi, hè? Oh. This is good. Ese es bueno. Ja. Déjalo puesto ahí y toma este. Best. Ah. Puedo pasárselo a los niños también. Sí, yo cuando esos que se acerquen y yo cojo su caña y tal. Bueno, vamos a ver cuánto tardamos en que piquen o en coger un pez, ¿vale? En embarcación. Al chambel con langostino. ¿Vale? Sobre todo para muchos amigos que están pescando al surcasting, que se tiran horas y horas mirando la puntera y ni sin moverse. Pero es que ni morralla. Vamos a ver lo que tardo yo en embarcación en tener una picada. Voy a tardar más en poner el cebo, en bajarlo, que en picar, creo yo. Por lo menos la picada. O con lavarlo no, ya no sé. Pero vamos a ver, mira, empezamos. A partir de aquí, que es cuando está empezando a bajar el cebo. Hablando en español, claro, grabando. Que me hablan, son de Holanda
y me escuchan hablar y como no me entiende me dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo? Vídeo, YouTube. Sí, video, YouTube video. Mira, ya me están picando. Ya están picando. Mira, ya le he clavado. ¡Ah! Pero si le he clavado era muy pequeño. Vamos a esperar un poquito más. Pues hay 2 cebos, a ver si se clavara, es que no sé. Para mí que era pequeño. Oh, it's a line. No, no, use the line. Yeah, the line of this. Yeah. Para mí que se ha clavado. Y es demasiado pequeño, pero bueno. Ah, okay. Mira, ahora le he clavado, mira, mira. Ahora le he clavado. Come here. Ya, ya, Come here. ya. Right. You, Ven, come. ven aquí. Pásate tú para allá. Mira, vamos a pasárselo. ¿Lo llevas, no? ¿Sí? ¿Yes? ¿Sí? Yo creo que sí, pues yo lo llevaba. Al parar hay a veces que se va. Pero yo creo que sí. Sí, sí lo llevas, mira. Chiquitito. Pequeñín. Hay muchos de estos pequeños, pero pequeñitos, mira. Ahora que venga uno grande así. A ver. Esto. Sube para arriba. Eso así, mira, así. Y ya si quieres dejarlo así. Ahí. No, pajeles. Captura y suelta. Venga, así cogemos a uno grandecito, en directo. Cuando digo directo es porque normalmente clavas. Uy, este es bueno, mira, 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 este es bueno, pero este va a ser. Mira, Dat is een grotere. este es grande, Pak hem op. Va a ser una ballesta, Je moet er groot zijn. Kijk er toch. Ja, het is best zwaar ook. Va a ser una ballesta, yo creo, Mamá, ese grandecito, mira cómo le abre para hacia. Come on. A ver. A ver. Mira, una. Is that ballesta? Yes, I think so. ¿Qué es? Sí, sí, una ballesta, quita. A ver, quita, es una ballesta. Mira la ballesta más Aan de guapa. zijkant gehaakt. Sí. It's another kind of fish. The name is ballesta. It's a good fish. Espérate, a ver. Oh, yes. Así, vete para acá. Dat is een mooie vis. Zo, Que este mejor. Es que este tiene dientes. foto He maken. has Nee. a teeth. Ja. So Ja. take care. Oh no, you can put him back. Nee, die is No, no. Mira. We willen hem He's so houden. good for eating. Ja, you can have Good. it. No, for me, no, for you. No, no. Jawel, of niet? Mira, Zo, hoi, ja. Maak een Look at foto. the teeth. Oh ja. mira los dientes, como, Zo, mira hey, los en die dientes. pin daar. Zie je? Yeah. Zo, Goeie chomp. ja. Este, el dedo. Kijk hem back. You can Que put lo him vuelva a back. salvar al. ¿Sí? Ja. Yeah. Maak van die kant, laat eens een foto maken. Waarom? Can you come make a back. picture? Yes, take a picture. No, no, vosotros que coge Oh, aquí. ik ga hem houden. Nee, Don't die gaat worry, terug. there's a Ik pudding. ga die vis, die doen we niks mee, Tom. Dat is Take toch care, jammer? and I'm going De vis to doodmaken. take a photo if you want. Ik ga die niet Hier, vasthouden. je kan. Oh, het is oké. Nee, vasthouden. Nee, dat hoeft niet. Jawel. You can put him back. Aquí, cógelo aquí. Cógelo aquí, cógelo aquí, cógelo aquí. Ahí. Zo, dat is een mooie vis. Aquí. Quitas, tío. Ya, se le quita yo después. Una, dos. One. Two with your. Ja, ja, kom. Ga er maar bij, Tom. Together. Ja, wacht, kom, ik Together, ga er even bij. family. Dat is hier. Kom. Okay, perfect. Smile. Good fish. Okay. Kom, zet hem maar mooi terug. Yes, Niet come back gooien, hè. to Gewoon the losjes way. zetten, Luca. Zo, Bye. Ja. die was, daar was ik jaloers op die tanden. Dat waren mooie tandjes. Pues de eso, Die was ook in Turkije geweest. de esos, lo hacéis así. Ja? Yes, this Okay. kind of fish grow a lot Yeah. of. And it's so big. 4 kilo. 4 kilos Yeah. or 5 kilos. Sí. So. But he was very But, yeah, powerful. but it's Ja. good size. You can catch, but okay. Además, van en family. Una hay más. Family.
One, the family is around. Yeah? Yeah. Okay. This kind of fish with the family. So maybe in the area there are, yes, I hope so. Tom, dat is nog... Sí, mira, ese es majete, ese es majete. Ese es bueno. Bueno, pues nada, esto es nuestro trabajo. Sí. ¿Eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Fishing trip. Ah, en español, hombre, en español. Mis suscriptores son Salidas españoles. de pesca cuando aquí estamos en Cabo Roy y muy bien, la verdad, estamos disfrutando del día, los clientes también. Y nosotros también, Estamos almorzando. Almorzando, bollo. Y Bueno, mira aquello de allí. Veamos, ¿esto te gusta o no? ¿Te gusta sí, este trabajo? claro que sí, es estupendo. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo disfruta y entonces vienen con muy buen humor y la gente, tú ves que Pescando. se lo pasan bien y disfrutan, o los o los chavales que con esas sonrisas que se, ¿sabes? Y oye, pues es un ambiente estupendo. Y además Pero que en cocina- verano... en verano hace mucho calor. En verano hace muchísimo calor que y nada. te, y te Lo tienes bueno que que tiene- bañar o echarte Sí. agua porque no se puede aguantar. Eso sí, lo bueno que tiene es Pero- que te puedes bañar y ya está. Pero el Te resto tiras del ahí año, un- fíjate tú qué ahora- oficina tenemos. Sí, esta es nuestra oficina. La Mi- verdad es que muy bien. Mira las vistas. Yo, vamos, de todos los trabajos que he tenido, este, vamos, sin duda es el mejor. Sin duda. Pues nada, seguiremos un ratito más, ¿no? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pronto aún, ¿eh? Son las 11 menos cuarto. Queda todavía un ratito. Hasta las 2:30 o así, más o menos. Cuando nos digan los clientes, a las 2:30 o así, una cosa así, para comer en casa. Este no se me ha escapado. Mira, mira. ¿Eh? ¿Quieres? ¿Lo quieres? Volgens mij is hij best groot. Als ik zo Qué grandecito este. Mira, ahí viene. Pero tampoco es tan grande. Ah, bueno, regulero. Sube para arriba. Así. Regular. ¿No? La Titanic. Pero no te has fijado. Ya lo verás en el vídeo. Estaban haciendo los chavales el Titanic, ¿sabes? Ah, Ahí en la prueba. Sí. Ese sí se lo lleva. Top. Een beter. Toch? Kijk uit dat ik niet indraai. Kijk eens, ja. Ahí, levántalo, para arriba. Venga, para arriba. Mooi. Arriba, para allá. Pero. Nos vamos para el puerto. Se han cansado ya. 12:30. Me he mojado. ha salido agua. De 8 a 12:30, 8, 9, 10, 11, 12. 4 horas y media. Bueno, el cliente manda. Que los chavales jóvenes se cansan Esa hija de tantas horas gente joven. y ellos están un rato y luego 13, ya, 13 y 14 años, ¿no? claro, pierden la paciencia y quieren otras cosas.
Pues ya hemos vuelto de nuestra salida de pesca por hoy. Hola. Y hace un día espléndido, el tiempo se ha comportado hoy perfectamente. Ahora parece que se ha levantado un poquito aire, pero el mar está bien, nos ha respetado, se lo han pasado muy bien. Hemos pescado, ha hecho un día muy bonito, buena temperatura y ya te digo, fenomenal. Y ahora pues vamos a limpiar nuestro barquito un poquito, a decentarlo, y ya por hoy hemos terminado nuestra jornada y el domingo más y mejor.